Secretaría de Marina localizó la última embarcación que estaba reportada como desaparecida después del paso del huracán Milton en Yucatán. Le cuento dónde fue encontrado. El Senado hizo un simulacro para la tómbola y así elegir los cargos que serán votados en 2025 con la reforma al Poder Judicial. Parte de la oposición dice que ellos no van a ir. Es oficial, Michoacán firmó el decreto para legalizar el aborto hasta las 12 semanas. Los colectivos feministas celebraron el avance. Y sobrevivientes de las bombas de Hiroshima y Nagasaki ganaron el Nobel de la Paz. Le cuento cuál fue la acción que los hizo acreedores a este reconocimiento. Bienvenidos como siempre a este su espacio, que ya son las 11 de la noche y junto con todo este bello equipo le tengo esos 30 minutos de información que necesita en el día. Mi nombre ya lo sabes, Paola Barquet, y así arrancamos. Así encontraron a la tercera embarcación en Yucatán, de la que se desconoce cuántos días llevaba en el mar y se vio afectada después del paso del huracán Milton. De acuerdo con las autoridades, el navío fue encontrado a 200 kilómetros de Yucalpetén sin ninguno de sus tripulantes a bordo. Ante esto, la Secretaría de Marina dijo que mantendrá las labores de búsqueda para encontrar a los 7 pescadores que siguen desaparecidos. Por la mañana, Joaquín Díaz Mena, el gobernador del estado, responsabilizó a los dueños de las embarcaciones por no contar con las medidas de seguridad necesarias y dijo que le va a pedir al gobierno federal que investigue las negligencias para castigar a los responsables. Lo que puso a estos compañeros en un grave riesgo es la negligencia de quienes los suben a embarcaciones que no cuentan con las condiciones mínimas para navegar en esas profundidades en las que estaban, ya que son lanchas ribereñas con adaptaciones. Este tipo de lanchas deben regresar normalmente el mismo día de su salida. Sin embargo, los tuvieron en alta mar más de 10 días, aprovechándose de la necesidad de nuestros hermanos pescadores que buscan el sustento para sus familias. Pasando a otro tema, ayer en este espacio le informé sobre la fuga de gas sulfídrico en la refinería de Deer Park en Texas, Estados Unidos. Hoy el director de Pemex, Víctor Rodríguez, confirmó que 2 trabajadores, en efecto, perdieron la vida y 13 están en observación para analizar los posibles daños provocados por este gas. El funcionario dijo que ya están trabajando para determinar qué provocó esta fuga. Actualmente se está haciendo una serie de investigaciones para ver las causas del accidente. Aún no podemos señalar exactamente lo que hay, no podemos especular con las razones de lo que sucedió hasta que se analice concretamente y se haga un análisis causa-raíz de las causas. No son trabajadores de Pemex los que fueron fallecidos, ni tampoco los afectados, son trabajadores de la refinería. En particular, los 2 fallecidos pertenecen a empresas de mantenimiento que se contratan como un servicio externo a la refinería. Vamos a otro tema. Hace unas horas se dio a conocer que fue secuestrado Vicente Verástegui, diputado local de Tamaulipas y hermano del diputado federal César Verástegui. Las primeras investigaciones apuntan a que hombres armados entraron a su rancho en el municipio de Xicoténcatl y se lo llevaron. Los responsables podrían pertenecer al cártel del Noreste y por ello ya fue desplegado un operativo con elementos del Ejército, la Guardia Nacional, la Guardia Estatal y agentes ministeriales en esta zona para investigar lo sucedido. Esta no es la primera vez que ocurre, de hecho es la segunda vez que Vicente Verástegui es privado de su libertad, porque la primera ocurrió en enero de 2012. Por 39 días estuvo, privado de su libertad junto a su hermano, de quien se desconoce su paradero hasta la fecha.
Al respecto, el Comité Directivo Estatal del PAN en Tamaulipas urgió a las autoridades a dar con el paradero del diputado. En un comunicado que tiene en pantalla, el partido aseguró que estos hechos son un atentado en contra de la justicia y seguridad y al mismo tiempo el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, publicó: basta ya de inseguridad y complicidad del gobierno del estado con la delincuencia. Y otro estado que vive una jornada también de violencia es Jalisco. Ahí anoche fue asesinado Jaime Navarro. Él operaba en la Fiscalía del Estado y fue uno de los colaboradores más cercanos del fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz. Esta agresión que le narro ocurrió afuera de una farmacia en la colonia Jardines Alcalde en Guadalajara, en donde elementos de la policía municipal aseguraron los casquillos de arma larga. Hasta el momento se desconoce si Jaime Navarro habría recibido alguna amenaza por parte del crimen organizado. Sobre ese mismo asunto, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, lamentó los hechos y aseguró que ya están trabajando para dar con los responsables. Sobre esta quema de vehículos y negocios que ocurrió ayer en Tabasco, hoy en la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se están haciendo las investigaciones pertinentes para determinar exactamente qué sucedió y pidió no caer en especulaciones. El día de hoy se presentó en el Gabinete de Seguridad y está en contacto tanto el secretario García Harfuch como el secretario de la Defensa Nacional con el gobernador May para poder apoyar en lo que se requiera y ya podemos después, una vez que conozcamos con más detalle, no es que no conozcamos lo que ocurrió, sino que es importante conocer exactamente por qué se desató estas quemas, pues se informará. Hay que tener toda la información antes de especular. Durante esos mismos hechos de violencia aparecieron narcomantas. En ellas se exigía la destitución del titular de Seguridad Pública del Estado, Víctor Hugo Chávez. Sobre todo ello, hoy el gobernador de Tabasco, Javier May, dijo que él confía plenamente en su funcionario y dijo que su gobierno no está vinculado con la delincuencia. Manifestaciones de violencia no son por ausencia de autoridad, todo lo contrario, son porque hay presencia, acción y resultados de la autoridad. Las manifestaciones de violencia de ayer no son porque el gobierno está del lado de alguna banda delictiva, por el contrario, son muestra de que no hay colusión con ningún tipo. Ya quedó presentado el pliego petitorio de la generación del 24 en la Oficialía de Partes de Palacio Nacional. Aquí están expresados los 6 puntos más importantes en donde estamos exhortando a la presidenta básicamente a que genere mesas de diálogo, a que genere un proceso de pacificación en México, a que genere un diálogo para que se pueda construir una democracia y un Estado de Derecho verdadero en nuestro país. Esperamos la respuesta pronta de las autoridades para poder construir una democracia que sea benéfica para todas y todos. Y así como lo escucha, es como esta mañana jóvenes integrantes del movimiento Generación del 24 fueron hasta Palacio Nacional para entregarle un pliego petitorio a la presidenta Claudia Sheinbaum. En este documento llevaban 6 demandas muy específicas en relación a la política de nuestro país. Algunas de ellas son abrir mesas de diálogo de jóvenes con todas las fuerzas políticas, respetar las suspensiones de la reforma al Poder Judicial y promover la paz en México, entre algunas otras. Dijeron que están esperando recibir la respuesta de parte de la presidenta en estos próximos días. Los jóvenes así incursionando en la política y específicamente por el tema de la reforma al Poder Judicial, que a propósito de esa reforma, el Senado anunció que mañana se va a llevar a cabo ya el proceso de insaculación para poder elegir a la mitad de las 658 personas juzgadoras en 2025 y las restantes en 2027. Hoy el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, hizo entonces el simulacro para enseñar cómo funciona el proceso de selección y unos minutos después platicó también cómo va a ser la sesión de mañana. Lo que se va a ver mañana, ¿qué es? Un sorteo. ¿Qué se va a sortear? Las posiciones que van a elección. Todos los números pares numerados van a elección en junio de 2025. Y los números nones van a junio de 2027. Asunto resuelto. Y aunque el PRI anunció que sí va a ir para supervisar todo ese proceso que acaba de escuchar, las bancadas del PAN y de Movimiento Ciudadano son las que dijeron que ni siquiera van a estar en la sesión. Ahora, hoy,
el exfutbolista y exgobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, fue denunciado por el delito de violación en grado de tentativa en contra de su media hermana. De acuerdo con Blanca Fabiola, este hecho habría ocurrido cuando Cuauhtémoc Blanco todavía era gobernador. Según la denuncia, el funcionario la habría amenazado con retirarla de la Secretaría de Desarrollo Económica si es que lo daba a conocer. Presuntamente todo ocurrió en la residencia oficial del entonces gobernador. Hasta el momento, Cuauhtémoc Blanco sigue sin pronunciarse al respecto. Nuevamente, Michoacán. Así fue como el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, firmó el decreto para legalizar el aborto en el estado. Este le permitirá a todas las personas gestantes a poder interrumpir el embarazo hasta antes de las 12 semanas sin ser criminalizadas en cualquier clínica u hospital de ese estado. Michoacán se convirtió así en el estado número 15 en despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. En más temas de mujeres, hoy se conmemora el Día Internacional de la Niña. En esta fecha, las autoridades, las organizaciones promueven los derechos de las pequeñitas y resaltan la importancia de su empoderamiento en la sociedad y hacer conciencia de las desigualdades que viven todos los días. Es importante señalar que en México la Agenda 2030 de las niñas se centra en la prevención de la deserción escolar de menores y adolescentes, además de la erradicación del matrimonio infantil. Y mientras todo esto sucede, hay otro avance en pro de las mujeres. La Asamblea General de Panamá aprobó la ley Olimpia, la cual usted conoce porque precisamente fue comenzada aquí en México. Esta señala como delito difundir fotografías sexuales sin consentimiento de las personas. La reforma, que le digo, fue impulsada por la activista mexicana Olimpia Coral, quien desde hace años ha luchado por el reconocimiento de la violencia digital después de que ella fuera víctima de este delito en Puebla. Así es como lo arrancó. Con esto, Panamá se convierte en el tercer país en aprobar la ley Olimpia después de Argentina y México. Vámonos a temas internacionales. La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de aprehensión en contra de Evo Morales, el expresidente de ese país, porque no se presentó a declarar en una investigación que lo señala de presuntamente estar involucrado en los delitos de trata de personas y estupro. Recordemos que actualmente Evo Morales busca reelegirse, aún así, en las elecciones de 2025, así que ha acusado que este acto podría ser persecución política. Además, el padre de la supuesta víctima de trata de personas y estupro tampoco asistió a declarar, por lo que fue detenido. Mientras tanto, en España se avanza en los derechos de la comunidad LGBT+. El Ministerio del Trabajo pues ahora también tiene este proyecto para garantizar la igualdad y la no discriminación de la comunidad en las empresas. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía de España, contó cómo funcionará esta nueva ley. Lo que hacemos es que todas las empresas, igual que con el Real Decreto 901 de igualdad entre hombres y mujeres, tienen la obligación de negociar y de tener medidas de favorecimiento, de igualdad entre las personas LGTBI, de igualdad de trato, para garantizar el acceso al empleo sin estereotipos, sin sesgos, sin discriminaciones. The Peace Prize for 2024 to the Japanese organization Nihon Hidankyo. Este fue el momento así de sentimental en el que una organización japonesa se enteró
de que había ganado el Premio Nobel de la Paz por su lucha para eliminar las armas nucleares. Este grupo está conformado por algunos de los sobrevivientes de las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial. La Academia de Suecia señaló que esta decisión fue por su activismo a lo largo del mundo y porque es muy importante para demostrar las consecuencias que trae consigo usar este tipo de energía y tratar de que no vuelvan a ser utilizadas. Antes de irnos a un corte, ponga mucha atención, porque ya empezó la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México. Esta feria está en un horario de las 11 de la mañana a las 9 de la noche y está instalada en la Plaza de la Constitución. Al evento pues asisten grandes escritoras y escritores, académicos y periodistas de México y del mundo para presentar sus últimos proyectos profesionales. Con esto nos vamos a un corte y al regresar, Tesla presentó el primer robotaxi del mundo. Fer Santillanes, como siempre, nos tiene los detalles. Está ya Ivette Salgado con nosotros en el estudio y nos tienes información de lo que está sucediendo con dos temas importantes. Uno a propósito del Día de la Salud Mental. Exactamente. Sí, ayer precisamente se celebró el Día Mundial de la Salud Mental. Y bueno, Pau, te quiero presentar un fragmento de la entrevista que tuvimos con Brenda Campos, que es directora de Impacto Social de Sesame Workshop, y con Elmo y con Abby, wow, dos personajes muy importantes de Plaza Sésamo, que están presentando precisamente la campaña Regalando Sonrisas. Esto entre varias actividades, incluida una carrera que se va a realizar en noviembre. Y bueno, esto es parte de lo que nos comentaron. Estamos lanzando esa campaña que es Regalando Sonrisas, que es cómo podemos traer también los beneficios de la risa y de lo que cómo la risa nos une, nos ayuda a lidiar con los desafíos. ¿Qué le pueden decir precisamente a todos para que aprendan a identificar emociones? Elmo ha aprendido muchas cosas. Por ejemplo, Elmo no sabía que se vale ponerse triste. Ajá. Wow. Sí, es verdad, Elmo. Los papás nos ayudan mucho a saber lo que sentimos, porque a veces los niños sentimos cosas que no sabemos expresar. ¿Así? Los sentimientos tienen muchos nombres. Qué importante enfoque, porque cuando pensamos en salud mental pensamos en los adultos, pero eso empieza desde pequeñitos a saber gestionar las emociones, a saber reconocerlas, a saber identificar en qué estado estás, ¿no? Así que bueno, Plaza Sésamo tiene un contenido audiovisual impresionante en sus plataformas, hecho en un ojo justamente para poder compartir todo esto con los niños y las niñas en casa. La verdad se me hace sumamente importante. Muy importante. Y bueno, Pau, por otro lado, pues bueno, sabrás, hemos hablado de que Como Agua para Chocolate tiene su versión en serie, ya se va a estrenar el próximo mes, pero quiero presentarte ahora un fragmento de las entrevistas que tuve la oportunidad de hacer en el set hace un par de meses con el elenco, y decir que si bien esta historia está fundamentada en la Revolución Mexicana y que nos habla de las tradiciones y en particular cómo esas tradiciones familiares impiden que la protagonista se case, porque de eso va la historia, lo sabemos, la novela de Laura Esquivel, pues bueno, ahora enfocados en esa temporalidad y en esas tradiciones y en ese arraigo, pues las mujeres también tienen ahí mucho que decir, y esto es parte de lo que nos comenta Irene Azuela y Azul Gaita. La idiosincrasia y lo que se pensaba que tenía que suceder en la vida de una mujer y su desarrollo, o de una familia, es muy distinto de hace más de 100 años a lo que pasa hoy en día. Y ahora darnos cuenta de que esa pequeña chispa, gran chispa que las personajes de esta novela tenían, pues es la chispa que está pues siendo parte del movimiento feminista. Creo que le da un poder a la mujer muy cañón, y más en esa época que era muy difícil que la mujer tuviera esa cantidad de poder. No, ¿en qué escenario te dieron la entrevista? Maravilloso. De verdad estoy deseando ya que se estrenen los capítulos, porque es una historia que además produce Salma Hayek y que tiene un valor importante respecto a, enfocada en la época y respetando la historia, cómo las mujeres tratan de romper el canon social. Me encanta. Pues es un tema que también tenemos que ver hoy más que nunca. Muchísimas gracias. Gracias, Pau. Un gusto. Hoy
Oiga, y pasando este otro tema que le platicaba antes del corte, en el mundo de la tecnología, Elon Musk presentó ahora el primer robotaxi del mundo, entre otras cosas, ¿verdad? Fer Santillanes, que tú como siempre nos tienes los detalles de la tecnología a tu espacio. Hola Paola, me da muchísimo gusto saludarte. A ver, vaya que si nos sorprendió Elon Musk el día de ayer con la presentación del famoso Cybercab o el taxi cibernético. Este robotaxi, como también se le ha llamado, era muy esperado. Un vehículo autónomo sin volante, sin pedales, que te vas a subir y le vas a decir casi con voz, llévame al trabajo, llévame a mi casa, y solito te va a llevar para que puedas aprovechar mejor el tiempo. Un avance de inteligencia artificial, porque para poderse manejar de manera autónoma necesita inteligencia artificial, cámaras y sensores. ¿Cuándo dijo Elon Musk que podría llegar? Dijo que por ahí de principios de 2027, 2027. ¿Y cuánto va a costar? $30,000, y va a ser vendido a todo público. ¿Para qué? Pues para que puedas tener tu vehículo autónomo. Esto no va a pasar necesariamente rápido en todos los países, seguramente en algunas ciudades de Estados Unidos, porque tiene que ver con regulación de la operación de vehículos autónomos, de la inteligencia artificial. En fin, no es tan fácil que estos productos lleguen al mercado. También presentó una camioneta, una robovan, como se le llamó, para 20 pasajeros, también totalmente autónoma, que podrá revolucionar el transporte de pasajeros, sí, en una ciudad, el transporte de personal, el transporte escolar, pero tampoco sin precio y fecha muy clara. Y los robots, los famosos robots Optimus de segunda generación, que ahora sí los vimos por primera vez desfilar como un ejército, como una película. Vimos a estos robots de verdad sorprendente, que sirvieron los tragos, les dieron los regalitos a los asistentes y hasta bailaron. Estos robots, también Elon Musk dijo que podrían llegar en un par de años máximo a un costo de $20,000. A pesar de todo esto, las acciones de Tesla, Paola, bajaron más de 8%, porque los accionistas y los analistas dijeron: a nosotros nos gusta fechas concretas, precios concretos, todo esto se oye increíble, la investigación, el desarrollo, pero no tenemos aún cuándo de verdad llegarán estos productos. Pero Elon Musk ayer nos dejó con la boca abierta. Muy futurista. Gracias, Fer. Mireya López, coeditora de Política de Milenio, cuéntanos qué vamos a poder leer mañana en nuestro impreso Tu Espacio. Muy buenas noches, Paola, es un gusto saludarte. Quiero invitar a nuestros televidentes a que mañana lean nuestro impreso, porque en él encontrarán un análisis sobre los niños que nacieron en el 2010 y 2020. De acuerdo con los especialistas, apuntan a que esa generación va a marcar el comportamiento en 5 años del consumidor, y esto se debe a que los padres han optado por ser más permisivos y también por un nuevo modelo de crianza en los hogares. Se trata de incorporar las opiniones y la toma de decisión de los más pequeños. Y en el New York Times tenemos una entrevista con el editor de la columna de Modern Love. Esto con motivo a su aniversario número 20 tras su primera publicación. Él comenta que después de las más de 20,000 historias de amor y desamor que ha leído, ha creado una nueva perspectiva en cómo cuidar y mantener los vínculos afectivos con otros seres humanos. Y nuestra compañera Leticia Sánchez Medel nos trae una entrevista con el director del Ballet Monte Carlo, luego de 10 años de ausencia en escena. Esto con motivo a que este fin de semana se va a presentar en el Festival Cervantino en Guanajuato, por lo que el director nos trae todos los detalles de la danza contemporánea que va a presentar. Esto y mucho más mañana en nuestra edición en el impreso de Milenio. Gracias, Mireya, gracias. Buenas noches, siempre. Paula. Buenas noches. Bueno, y para irnos bien y de buenas, varias ciudades al norte de México, así como varias zonas de nuestro planeta, han estado presenciando auroras boreales, por poco común que parezca. Este fenómeno se debe a una tormenta geomagnética provocada por la actividad solar. Los paisajes se pudieron admirar también en Canadá y Estados Unidos, como le digo, en lugares nunca antes vistos. Gracias por haberme acompañado toda la semana. Lo veo el lunes. Descansen.